Vamos a comenzar con micotoxicosis. Nos referimos a micotoxicosis a las enfermedades que se producen debido a la ingestión o al contacto de metabolitos tóxicos que producen ciertos hongos. Estos hongos se encuentran colonizando los granos o los ingredientes que forman parte del alimento balanceado que le ofrecemos a las aves, al ganado. También es una enfermedad que se puede dar en los humanos, porque en definitiva los hongos colonizan todos los alimentos o los ingredientes de los alimentos, entonces puede llegar a darnos signos tanto a los humanos, también a los animales y obviamente incluidas las aves, ¿no? O sea, es una enfermedad que se puede dar en todos los seres vivos prácticamente. Vamos a ver en esta clase que hay alrededor de 20 especies de hongos que colonizan los alimentos o los granos, el forraje y que producen toxinas. Nosotros vamos a hacer hincapié en las aflatoxinas. Tenemos un preparado de aflatoxinas, pero vamos a nombrar otras toxinas generadas por estas especies de hongos, pero vamos a hacer hincapié básicamente en las aflatoxinas. Como les decía, las micotoxinas son un grupo de metabolitos tóxicos producidas por especies de hongos que se relacionan al deterioro de los alimentos y del forraje. O sea, es decir, que un mal almacenamiento del alimento balanceado, la exposición al clima, la humedad, las temperaturas altas o bajas, todo eso puede llegar a generar que colonicen hongos, porque ustedes saben que los hongos se alimentan de materia orgánica. Entonces, cuando se dan las condiciones, empiezan a proliferar en el alimento. Muchas veces vemos a los hongos en los alimentos, pero no nos indica necesariamente que hay micotoxinas en el alimento, pero sí nos está hablando de que hay un potencial en ese alimento de que haya micotoxinas. ¿Cómo nos afectan las toxinas o micotoxinas? ¿Cómo afectan a los animales? Básicamente afectan a los animales también a través de ser ingeridas, a través del contacto, pero para que nos afecte y cause irritación por contacto las dosis deben ser muy muy altas. Bueno, y en los humanos se describen mucho las alergias, o sea que por inhalación también nos pueden afectar las aflatoxinas. Pero en las aves vamos a hacer hincapié solamente en que ejercen su acción por ingestión o por contacto. Dejamos de lado un poco el contacto por esto que les comentaba de que las dosis tienen que ser muy altas. Básicamente en las aves y en el ganado también es más habitual que se afecten los animales por ingestión de las micotoxinas. Acá tenemos una imagen que ejemplifica cómo los hongos van colonizando los distintos granos. Después tenemos una imagen de una tolva abajo, porque muchas veces la no desinfección de las tolvas, el estancamiento del alimento o que por algún motivo esas tolvas se mojen puede hacer o favorecer que proliferen hongos. No siempre que está el hongo están las micotoxinas, pero es factible que al haber presencia de hongos se generen las micotoxinas. Susceptibilidad. Con respecto a la susceptibilidad, esta enfermedad, las micotoxicosis, son factibles de que ocurran tanto en el hombre como en los animales. No solo importa para las aves, sino que importa para nuestra alimentación, para la alimentación del ganado. O sea, es una enfermedad que puede darse no solo en las aves, y por eso es bastante importante de tener en cuenta. Se da en todo el mundo, se ha descrito en todo el mundo. No hay un rango etario predilecto, puede darse a cualquier edad, pero sí se observa cierta susceptibilidad en las aves jóvenes. Y las variaciones en la susceptibilidad pasean tanto por la especie de ave a la cual afecta, dentro de la especie, la raza, incluso dentro de las líneas genéticas podemos ver que hay cambios en cuanto a las lesiones o los efectos que tienen las micotoxinas. Sabemos que hay condiciones que favorecen el crecimiento de los hongos. Una condición muy importante es la humedad. La humedad respecto a la que existen los granos, cuando los granos tienen una humedad mayor al 15%, es factible que
se produzcan colonias de hongos, o cuando la humedad ambiente es superior al 85%. Las temperaturas extremas, por lo general las temperaturas por arriba de 25 grados, favorecen el desarrollo de los hongos. Ustedes saben que el calor suele favorecer el desarrollo y la presencia de hongos, pero también existen especies que crecen a temperaturas bajas. Por ejemplo, cuando hay temperaturas extremas, días de calor marcado, cuando viene la noche y la temperatura ambiente se enfría, eso genera condensación de agua dentro de los hilos. Esa agua cae en el alimento y se generan condiciones en algunos sectores del alimento, en el interior del silo, que hace que se desarrollen hongos. Algo también que influye es, la física del alimento. En sí, un grano dañado, partido, o el alimento que es molido, tiene más superficie de contacto y por lo tanto más superficie propensa a ser contaminada. El peleteado de los alimentos es algo que favorece a las características del balanceado, en el sentido que disminuye la carga de hongos. No va a hacer que desaparezcan las micotoxinas si ya se generaron, pero sí va a disminuir la carga micótica. Lo mismo pasa con el granulado. Muchas veces en el granulado del alimento se adicionan sustancias antifúngicas, antimicóticas, pero bueno, esto se hace en función de la legislación del lugar, ya que no todas las sustancias antimicóticas se permiten, y además hay que hacerlo a determinadas dosis y con las precauciones, en función a un protocolo establecido. El tiempo de almacenamiento es algo importante. Ustedes saben que cuanto más tiempo lleva almacenado un alimento, más probabilidades de contaminarse tiene. Incluso muchas veces cuando se estanca el alimento en algún sector del silo, en alguna tolva o en algún sitio, ese alimento que no corre y que queda estancado durante largo tiempo, generalmente suele contaminarse. Por eso se recomienda la desinfección de silos entre parvadas, la limpieza de los comederos, etc. Bueno, en esta imagen simplemente les mostramos el almacenamiento de bolsas. En realidad lo que es importante de controlar en las micotoxinas es controlar los ingredientes desde el molino hasta la granja. Toda la cadena a la que se somete el alimento es digna de tener en cuenta y de ir haciendo análisis y muestreos en la medida que se pueda de los alimentos. Vamos a ver más adelante que una cosa que se hace cuando llega el alimento balanceado a la granja, se suele hacer un muestreo para tener, en donde se anota la partida de alimento que llegó, como para tener una muestra representativa de ese alimento que uno compró en el molino. Las micotoxicosis podemos dividirlas en primarias y secundarias. Esto va a ser en función de la dosis que ingiere el animal en relación al tiempo durante el cual está ingiriendo esa dosis. En las micotoxicosis primarias agudas, el animal está ingiriendo altas dosis en un corto tiempo. En la primaria crónica está ingiriendo dosis moderadas en un tiempo relativamente más largo que en el caso de la aguda. Y en la secundaria, los animales van a estar ingiriendo escasas dosis muy bajas de micotoxinas durante un largo tiempo, un periodo muy extenso. Vamos a ver que en función de qué dosis y durante cuánto tiempo consuman los animales, van a estar los efectos que esas micotoxinas tienen sobre ellos. Es decir, en el caso de las micotoxicosis tenemos que considerar las particularidades intrínsecas del animal susceptible sumado al tiempo en el que se lo esté alimentando con ese alimento contaminado, y tener en cuenta también cuán concentrada está esa dosis en el alimento. Podemos estar ofreciendo un alimento que tiene poca concentración de micotoxinas, o podemos estar ofreciendo un alimento que tiene altas concentraciones. Todo eso va a verse reflejado en diferentes puntos. Por eso hay que tener en cuenta varios factores para considerar la signología que se puede ver, o ver qué índices se están afectando.
Acá explicamos un poquito más la clasificación de hace un ratito. Las micotoxicosis primarias agudas se deben a consumo de concentraciones altas, es decir, que da lesiones específicas en un tejido o en un órgano, ¿sí? Da una lesión específica. En cambio, en las micotoxicosis primarias crónicas, el consumo es en concentraciones moderadas. Entonces esto se va a reflejar en efectos indirectos, pero va a afectar todo lo que son los índices de producción. Vamos a tener menor crecimiento de los animales, mala conversión, es decir, que el alimento que le demos no se va a convertir en el producto que esperamos, y también puede repercutir en una pobre eficiencia reproductiva. O sea, son todos índices que si no estamos muy atentos y controlamos se nos pueden escapar, pero significan una pérdida en la rentabilidad de la producción. Y cuando hablamos de micotoxicosis secundaria, es un consumo en concentraciones bajas, no tenemos signos clínicos, pero interfieren mecanismos de resistencia, tanto natural como disminución de la respuesta inmune. Va a disminuir la resistencia natural y va a disminuir la respuesta inmune. Esto causan las micotoxinas en general en casi todas las especies. Van a generar un déficit en lo que es la inmunidad. Esto ocurre tanto en las personas como en los animales, ¿no? Van a dañar el sistema inmune y van a inhibir la síntesis de proteínas. Todas las micotoxinas en general, más allá de que después nosotros hagamos hincapié en las aflatoxinas. Como les decíamos hoy, existen más de 20 especies de hongos que producen más de 200 micotoxinas, como para que tengan una idea de la complejidad del tema y de lo importante que es. No solo en las aves, sino en todos los animales incluye una alimentación humana. Por ejemplo, en el maní se ha descrito la presencia de aflatoxinas, y las aflatoxinas, como vamos a ver dentro de un ratito, tienen potencial cancerígeno, ¿sí? Acá enumeramos algunas de las toxinas más conocidas. Las aflatoxinas, que son producidas por especies básicamente del género Aspergillus. Las Fusarium toxinas, que las vamos a detallar más adelante, son toxinas producidas por hongos del género Fusarium. Las ocratoxinas, que son unas toxinas nefrotóxicas, y la osporeína, por ejemplo. Más adelante las vamos a ver, pero no nos vamos a detener mucho en cada una de ellas, sino que las vamos a mencionar como para tener un pantallazo general de qué se tratan. Bueno, vamos a comenzar con aflatoxicosis. Reitero, son toxinas producidas por especies del género Aspergillus. Bueno, como hablamos para las generalidades de las micotoxinas, las vamos a encontrar, las aflatoxinas, en el alimento deteriorado, en el grano, por ejemplo el maíz, el poroto de soja. Bueno, en definitiva, en el alimento que esté en mal estado, mal almacenado, mucho tiempo estanco, o que esté bajo condiciones de humedad, altas temperaturas, todo lo que venimos diciendo en general para las micotoxinas. Las aflatoxinas son muy frecuentes de encontrar y es una de las micotoxinas que más afectan a las aves. Las 3 especies de hongos que generan aflatoxina en los cereales, en el balanceado, en el alimento, son Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus y Penicillium puerulum. Son las 3 especies que más se encuentran contaminando los alimentos. A la derecha vemos un dibujito de más o menos de cómo es la composición química de las aflatoxinas. En líneas generales, lo que es importante tener en cuenta es que por diferentes mecanismos las aflatoxinas disminuyen la inmunidad de los animales. ¿Cómo? Disminuyendo la actividad fagocítica, bloqueando la interacción antígeno-anticuerpo. Esto se refleja mucho en las vacunaciones. Las vacunaciones se realizan y suelen no ser exitosas. ¿Por qué? Porque el animal no tiene la capacidad, la respuesta inmunológica adecuada. Y también se sabe que disminuyen la actividad del complemento. Esto se investigó en el plasma de aves que consumieron micotoxinas y se comprobó que se disminuye la actividad del complemento, que es un componente importante en la inmunidad.
A su vez, las micotoxinas atrofian lo que es la bolsa de Fabricio, el vaso, el timo, que son los órganos que están involucrados en la inmunidad. También se suma a todo esto que en el último tiempo del desarrollo embrionario, las micotoxinas, las aflatoxinas en particular, son tóxicas para los linfocitos B. Las especies más susceptibles son los pavos, los faisanes y los patos. Incluso el preparado que ustedes tienen es de hígado de pato. Son especies muy susceptibles de padecer aflatoxicosis. Y las especies relativamente, entre comillas, más resistentes, pero que igual sufren la aflatoxicosis, son las codornices, las perdices, la gallina de Guinea, que es la que se encuentra abajo, y los pollos y las gallinas. Los pollos y las gallinas vamos a ver que en función de su aptitud o de su línea genética, reflejan la presencia de aflatoxinas en diferentes índices o signos. ¿Qué quiere decirnos esto? Que dentro de una misma especie hay variaciones entre líneas genéticas, entre razas. Lo que es importante también saber es que no hay un rango etario particularmente afectado. Son más susceptibles las jóvenes, pero puede darse a cualquier edad. Y es otro factor a tener en cuenta en la signología que manifiesta el individuo. Las aflatoxinas se clasifican en función a su reacción a la luz fluorescente y se dividen en dos grupos: B de blue y G de green, B1, B2, G1 y G2. Todas en líneas generales se describen como con un potencial carcinogénico en todas las especies. La que mayor toxicidad tiene es la B1, y por eso vamos a hablar un poquito más de la aflatoxina B1. Están asociadas a tumor básicamente de hígado en la mayoría de las especies estudiadas, incluso en el humano. Por ejemplo, podemos ver acá la signología que presentan los pollos parrilleros. Fíjense que dosis de hasta 1,4 partes por millón van a generar retardo en el crecimiento, mortalidad pero baja y daño hepático. Y dosis hasta 2,5 partes por millón ya nos evidencian signos neurológicos, como parálisis espástica, temblores, ataxia. Pero fíjense que hasta 1,4 partes por millón lo que se ha afectado, si bien la mortalidad está pero es muy baja, se ve un retardo en el crecimiento. Vamos a ver pollos parrilleros que crecen menos, comen igual en teoría, pero crecen menos. Igual de todas formas vamos a ver que cuando las dosis son altas de micotoxinas también generan anorexia. Y ya a esa dosis, hasta 1,4 partes por millón, ocurre un daño hepático, ocurre daño en el hígado, que eso es lo que vamos a evidenciar en el preparado de esta clase. En ponedoras, en cambio, lo que nos da las aflatoxinas nos generan una reducción en el tamaño de los huevos. ¿Y por qué ocurre una reducción en el tamaño de los huevos? Bueno, porque las micotoxinas, las aflatoxinas, reducen la síntesis y el transporte de los precursores de la yema en el hígado. Entonces va a haber disminución en el tamaño del huevo, disminución en el peso de la yema, y también va a haber en sí una yema relativamente más pequeña en comparación con el resto del huevo, que si comparáramos con un ave que no está consumiendo aflatoxinas. También nos da signos como diarrea, enteritis, vemos el hígado afectado, hepatomegalia, un hígado amarillento porque hay depósito de lípidos, hemorragia, anemia, va a producir anemia. En los animales las aflatoxinas dan anemias porque bajan por varios mecanismos. Bajan el volumen corpuscular medio de los glóbulos rojos, hay menos cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Hay menos recuento de glóbulos rojos y ocurre en un principio un aumento de los leucocitos, pero sobreviene una leucopenia. Recuerden que las micotoxinas en general y en particular ahora hablando de las aflatoxinas son inmunosupresoras. Otra cosa que hacen las aflatoxinas, es bloquear la maduración de los óvulos, es decir,
que podemos ver, esto se ve mucho en las codornices, que se retrasa el desarrollo sexual, tanto de hembra como macho, en el caso de las codornices. Acá estamos hablando de ponedoras, pero bueno, sumo este dato en codornices. Ahora vamos a hablar de reproductores. Cuando hablamos de reproductores podemos estar hablando de reproductores pesados o livianos. De los pesados es donde obtenemos los pollos parrilleros y de los livianos donde obtenemos las gallinas ponedoras. Existe una reducción del peso corporal. Anemia moderada que se debe a mecanismos, como hablamos hace un ratito, ¿no? Porque hay menos cantidad de glóbulos rojos. De hecho, ellos tienen esos glóbulos rojos que hay, tienen un volumen corpuscular medio reducido y hay menor concentración de hemoglobina también. Se sabe que al principio de la ingesta de micotoxinas, de aflatoxinas en particular, se ve disminuida la absorción de hierro de la dieta, pero se describe que esto se compensa con el tiempo, se sortea y el animal vuelve a adquirir las capacidades de atrapar el hierro, de hacerlo biodisponible. Y un factor muy importante, sobre todo hablando de reproductores, es que hay una disminución en la incubabilidad. ¿Por qué disminuye la incubabilidad? Básicamente porque hay muerte embrionaria. Aumenta la muerte embrionaria en los reproductores. Bueno, se dieron cuenta que recién estábamos hablando de una misma especie, pero de diferentes aptitudes de esos animales. O sea, estábamos hablando dentro de la misma especie, pero en diferentes líneas genéticas. Esto como para darnos una idea de que los aspectos en los cuales se puede reflejar la ingesta de aflatoxinas se reflejan en diferentes índices, y es tan variable que hasta puede llegar a depender, dentro de una especie puede variar en función de la línea genética de ese animal, más allá de que influyen otros factores como la edad, la inmunidad de ese momento del animal. Depende de un montón de factores que son muy variables, como les dije hace un ratito, de la edad, incluso del sexo, si es hembra, si es macho, de la línea genética. ¿Sí? Hay varios factores involucrados como para determinar en qué punto la ingesta de micotoxinas se puede llegar a reflejar. Y otra de las cosas que es importante tener en cuenta es que muchas veces esas cuestiones, esos lugares, esos índices en donde se refleja son fáciles de pasar por alto. Entonces, realmente la micotoxicosis en general, no solo las aflatoxicosis, es una enfermedad, un grupo de enfermedades difícil de diagnosticar, difícil de establecer un diagnóstico, pero sin embargo impactan de manera negativa en la rentabilidad de las producciones. Muchas veces vemos simplemente que los animales se enferman más habitualmente de lo que venimos acostumbrados. Son animales que se enferman todo el tiempo y no sabemos por qué. En realidad puede ser atribuible a la ingesta de micotoxinas que causan inmunosupresión, pero lo hacen de una forma tan sutil y es tan difícil de diagnosticar que lo podemos pasar por alto, y eso es lo peligroso. En este cuadro lo que hicimos fue representar las lesiones que se pueden dar en el hígado, ¿sí? El hígado es un órgano blanco, el hígado y el riñón de las aflatoxinas es un órgano blanco. Y acá comparamos patos, pavos y pollos, porque hay diferencias entre especies. El preparado que ustedes tienen es de pato, por lo tanto en él van a haber necrosis y hemorragias, al igual que en los pavos. En los pollos esto no es común. En cuanto a la fibrosis, que es una respuesta que nosotros estamos acostumbrados a describir en un hígado escuriado de un mamífero, es una respuesta que esperamos, incluso en un hígado de un ave también es una respuesta común la fibroplasia. Pero sin embargo en el pato y en los pollos no se describe presencia de fibrosis en lesiones hepáticas por aflatoxina. Por eso en el preparado que ustedes tienen no van a poder ver, no hay fibrosis. Regeneración y nódulos vamos a poder ver en los patos y en los pavos, no en los pollos. La regeneración en los nódulos, o la regeneración nodular como le llamamos, es el intento que tienen los hepatocitos remanentes que no están afectados
de dividirse para regenerar el órgano. La hiperplasia de los conductillos biliares está presente tanto en pavos, patos como pollos. Lo vamos a ver bien a eso también en las imágenes histológicas. Vacuolización e infiltración grasa se va a ver en los patos, en los pavos y en los pollos. Esto es característico de aflatoxina como daño en el hígado. Vamos a ver que hay infiltración grasa, hay cambios grasos en los hepatocitos. Se va a observar vacuolización del citoplasma. Hay cambios grasos, degeneración grasa, al punto que llegan a necrosarse. Y la presencia de megalohepatocitos. Lo vamos a ver en patos y en pavos. Los megalohepatocitos son hepatocitos muy grandes, con un tamaño aumentado, que están intentando regenerar el órgano, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben que para dividirse una célula necesita duplicar sus componentes, es parte de la mitosis. Bueno, se duplican sus componentes y por lo tanto aumenta el tamaño celular. Y eso lo vamos a ver también en los preparados. En esta imagen lo que podemos ver es una experiencia que se hizo en la cátedra hace unos años, hace muchos años, donde se alimentó con micotoxinas, con aflatoxinas, a patos de la misma edad. Fíjense, esos dos patitos tienen la misma edad. Fíjense el tamaño del que está a la izquierda de la pantalla respecto del que está a la derecha de la pantalla. Esto nos grafica el retardo en el crecimiento que generan las aflatoxinas. Reitero que son patos de la misma edad. Bueno, esta foto está muy fuera de foco, pero vemos también la comparación en estos patos que consumieron aflatoxinas, la diferencia que hay en tamaño en dos patos que tienen la misma edad. Bueno, ¿cuál es la lesión macro característica de la aflatoxicosis? Cuando nosotros hacemos la necropsia de esos animales vamos a ver que se ven afectados los hígados. En esos hígados podemos verlos aumentados de tamaño, bordes redondeados, de coloración pálida. Podemos ver zonas o focos que son blanco-amarillentos porque hay infiltrado graso. Incluso se describe cierta superficie, la superficie del hígado se ve brillosa. Pero lo más importante es que vemos un hígado pálido, agrandado en su tamaño y de bordes redondeados. Puede haber focos blancos de infiltración grasa o amarillo más bien. Acá vemos también lo mismo que en la foto anterior. Están un poco fuera de foco, pero bueno, se puede llegar a distinguir lo pálido del hígado. Al microscopio, ¿qué vamos a observar al microscopio? Ustedes tienen aparte adjuntado, subido en la plataforma, un PowerPoint con audio con estas imágenes. Así que acá lo voy a pasar un poquito más rápido. Total, o sea, tengan presente que tienen que observar el audio que les colgamos en la plataforma, el PowerPoint con audio, donde hablamos específicamente de el corte histológico de micotoxicosis, que en particular esta micotoxicosis es aflatoxicosis, que lo sabemos porque fue esta experiencia de las fotitos que les mostré hace un ratito. Es hígado de pato. Lo que podemos ver en esta imagen es que no se respeta la arquitectura del órgano. Podemos ver zonas blancas que se corresponden a infiltrado graso, ¿no? Eso lo podemos ir estimando ya con esta imagen. Recuerden que en el video que les subimos en la plataforma explicamos todo esto, se explica todo esto de una manera más detallada. Acá lo que podemos observar es la degeneración grasa que tiene el parénquima hepático y vemos zonas donde directamente no hay hepatocitos, hay necrosis de hepatocitos. Ahora vamos a mencionar, para tener en cuenta sobre todo en los diferenciales y para sumar algún datito más, las otras micotoxinas, algunas de las otras que podemos llegar a encontrar y que son importantes en las aves. Las vamos a ver muy por arriba, van a ver que las diapositivas tienen bastante explicación dentro de todo. Eso es para que lo tengan, para que lo reserven, para que lo lean tranquilos, pero no nos vamos a detener mucho en eso, lo vamos a pasar
tranquilos, analizándolo un poco, pero teniendo en cuenta solo algunas cosas. Es como un paneo. Bueno, otra micotoxina común de encontrar en las aves es el ácido ciclopiazónico. Es producido por Penicillium cyclopium y por Aspergillus flavus generalmente. Como ven, también da estos signos de pérdida de peso, inapetencia, deshidratación, depresión. Se puede llegar a complicar con signos neurológicos y se le atribuye una enfermedad en los pavos que se denomina enfermedad X de los pavos. La particularidad que tiene esta enfermedad es que causa dilatación del proventrículo. Vamos a ver que la mucosa está engrosada del proventrículo y ocurre también necrosis de la mucosa de la molleja. También nos va a lesionar el hígado, el vaso, ¿sí? Pero vamos a encontrar cambios en proventrículo y en molleja. Como dice acá, esta toxina se acumula en el músculo esquelético, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos, existe también el ácido ciclopiazónico y puede ser generado por Penicillium cyclopium o por Aspergillus flavus. Acá tenemos algunas de las lesiones macro. Dijimos que afecta al estómago glandular y el muscular. Y acá describimos un poco de las lesiones microscópicas. Fíjense que en el hígado, al igual que las aflatoxinas, genera vacuolización de los hepatocitos e hipertrofia e hiperplasia de los canalículos biliares. Acá se describe más bien la hipertrofia. Bueno, y el proventrículo ya dijimos que iba a estar afectado. Dentro de los hongos del género Fusarium existen muchas micotoxinas que las generan diferentes especies dentro de este género. Entre ellos podemos nombrar los tricotesenos. Los tricotesenos, su acción principal es inhibir la síntesis de proteínas, más allá de que esto es una causa en general de todas las micotoxinas, un efecto de todas las micotoxinas. Los tricotesenos se dividen o se mencionan dentro de este grupo a la toxina T2, a la toxina denominada DAF, denominada DON, y el nivalenol, por citar algunos ejemplos. O sea, es decir, hay un montón de micotoxinas dentro del grupo de los tricotesenos. La ciaralenona son micotoxinas que estimulan la síntesis de proteína a nivel uterino, y la característica que tiene es que son hiperestrogénicas, las ciaralenonas. Las fumonicinas, esas son otras que se describen, inhiben la síntesis de sfingolípidos. Las moliniforminas, que son cardiotóxicas y nefrotóxicas, por citar las acciones más importantes. Es decir, dentro de las Fusarium micotoxinas podemos citar varios grupos de micotoxinas. Acá tenemos la clasificación. Dentro de los tricotesenos podemos dividirlos en dos grupos, tipo A y tipo B. Dentro del tipo A, la toxina T2 es muy nombrada, el DAS. Dentro de los tipo B, por ahí el DON o boimiotoxina es uno de los que solemos nombrar con más frecuencia. ¿Qué efectos se tiene respecto al consumo de tricotesenos? Los animales empiezan a rechazar el alimento, se empieza a alterar el emplume. Recuerden que las plumas, la síntesis, la formación de las plumas requiere la formación de proteínas, y acá se ve alterada lo que es la síntesis de proteínas. Nos puede dar gastroenteritis, coagulopatías, hemorragias, anemias, por los mecanismos mencionados también un poco en las aflatoxinas. La disfunción inmunológica lo vamos a tener presente para cualquier micotoxina que los animales adquieren durante mucho tiempo. Generan disfunción inmunológica. Eso es un punto muy importante, porque va a ocurrir esto que hablábamos hace un rato, que los animales empiezan a enfermarse más de lo normal. Bueno, respecto a las Fusarium toxinas, como las que venimos hablando, lo que podemos destacar de esta diapositiva son las lesiones que se dan en el pico, en la mucosa oral y en la piel, que ahora vamos a ver en unas imágenes. Lo que podemos observar acá
es cómo se irrita químicamente la mucosa del aparato digestivo superior, es decir, en la cavidad oral. Se pueden ver úlceras en el paladar, incluso costras. En pollos que consumen la toxina aproximadamente por 14 días, por 2 semanas, ya podemos ver este tipo de lesión. Acá vemos con más detalle estas lesiones en cavidad oral. Ahora seguimos también con otra toxina que nombramos como producida por especies del género Fusarium, específicamente las especies Fusarium graminearum y Fusarium roseum. Dijimos que era hiperestrogénica, ¿sí? Tiene actividad estrogénica, disminuye la producción de huevos, la quistes en el ovario, pero algo para tener en cuenta, sí conocerla, pero bueno, tener presente que es de baja toxicidad en las aves, y su característica más importante es que es hiperestrogénica. Vamos a mencionar también a las fumonicinas, que si bien son de baja toxicidad en aves, también pueden generar inmunodepresión como todas las demás micotoxinas, causan necrosis hepática, pero recordemos que su función más destacada es inhibir la síntesis de singolípidos. Vamos a mencionar a las ocratoxinas. Estas micotoxinas son muy importantes en las aves, son nefrotóxicas, son tan importantes como las aflatoxinas. No solo son importantes en las aves, sino que también en otras especies, incluido en el humano, se la suele encontrar a las acrotoxinas en el vino, en la cerveza. Dentro de ellas, de las ocratoxinas, vamos a dividirlas en A, B, C y D, siendo la principal la acrotoxina A. Se la relaciona a neoplasias en lo que es el tracto urinario, en todas las especies que se la estudió, incluida el hombre, y en las aves lo que mencionamos y destacamos es que tiene propiedades nefrotóxicas. Bueno, nos da lesiones en hígado, en riñón, dijimos que es nefrotóxica, da uratosis, ¿sí? Vamos a revisar ese animal y va a tener presencia de uratos en riñón, corazón, pericardio, hígado, vaso. Es inmunosupresora, como venimos viendo. La osporeína. La osporeína también es nefrotóxica y tiene la particularidad que en las aves produce la enfermedad gota visceral o también puede producir la gota articular. Bueno, cuando hablamos de micotoxicosis tenemos que pensar que los hongos proliferan en un alimento, en materia orgánica que está en deterioro, ¿no? En este caso sería el alimento que está o mal almacenado, bueno, todas las variantes que vimos. Muchas veces no prolifera una especie de hongo, proliferan varias. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que las micotoxicosis suelen actuar combinadas. Es decir, que en un alimento con micotoxina suele haber más de una micotoxina. Y ocurren fenómenos de interacción entre esas micotoxinas que se describen como antagonismo o sinergismo. En el antagonismo, la acción de esas micotoxinas, para citar un ejemplo, suelen actuar antagónicamente la ocratoxina A con la citrinina, que es otra de las micotoxinas que existen, que no la vimos, pero bueno, existe. Para decir algo más de ella, podemos decir que también es nefrotóxica en todas las especies que se la vio. Bueno, y como decíamos antes, muchas veces actúa con la ocratoxina A y en vez de sumarse su capacidad patogénica, lo que ocurre es que se ve disminuida, o sea, que 1 más 1 no da 2, 1 más 1 daría 1,5, entre las dos se inhiben para simbolizar el antagonismo. Y en el caso del sinergismo ocurre lo contrario, como ocurre con la ocratoxina A, que es muy patógena en las aves, y las aflatoxinas, que también son patógenas en las aves, muy tóxicas, ellas se potencian, ¿no? Las lesiones en riñón son más severas cuando actúan las dos juntas, ¿sí? Tanto aflatoxinas como ocratoxina A. Ya dijimos que la ocratoxina A es muy nefrotóxica y las aflatoxinas
vimos su lesión en hígado, pero también dijimos que afecta al riñón. Otros ejemplos de micotoxicosis combinada, cuando se combina las aflatoxinas con la toxina T2. Bueno, los efectos que causan, como dijimos, afectan la inmunidad, ¿sí? Afectan, inhiben la síntesis de proteínas. Esto es una condición sine qua non igual para todas las micotoxinas, afectar la síntesis de proteínas. Pero en este caso la aflatoxina y la toxina T2 lo que hacen es inhibir principalmente el complemento. El complemento, como ustedes saben, es un componente importante de la inmunidad. Es importante tener en cuenta que las micotoxicosis son difíciles de diagnosticar. ¿Por qué decimos que son difíciles de diagnosticar? Bueno, porque para en realidad confirmarlas, ¿cómo debemos proceder? Bueno, primero vamos a hacer una evaluación completa de toda la situación, del contexto, y luego tendríamos que hacer un análisis del alimento, porque para confirmarla necesitamos detectar la presencia de la micotoxina en el alimento. Pero por lo general los volúmenes y la rapidez con la que se mueve el alimento en las granjas no permite que esto pase. Y obviamente no es lo mismo un silo contaminado que manejar poblaciones más chicas y tener algunos alimentos contaminados, ¿sí? Esto es importante también en la patogenia. Depende del volumen y la rapidez con que el alimento se mueva y fluya en nuestra granja, es la capacidad también que vamos a tener de estar en contacto con él, tomar muestras frente a algún problema. Es decir, cuando aparece el problema, generalmente el alimento contaminado ya pasó. Igualmente, de todas formas, lo que se suele hacer es cuando el alimento llega a la granja, se toman muestras de ese alimento para, frente a cualquier dificultad, comunicarse con el molino y contarles o hacerles ver que han tenido un problema con el alimento. Lo que se suele hacer es que toman muestras de medio kilo de ese alimento, se suelen poner en bolsas de cartón, porque todo lo que sea bolsa hermética va a generar que el alimento se deteriore y que colonicen hongos. Entonces lo que se hace es se toman muestras en bolsas de papel madera y se envían rápidamente al laboratorio. Eso por un lado, el muestreo. El muestreo debe hacerse en diferentes puntos, porque están los que se denominan manchas calientes, por ejemplo, dentro del silo. Es decir, las micotoxinas quizás se generan en diferentes porciones del silo o del alimento, entonces tenemos que muestrear de diferentes puntos como para tratar de engancharlas en el caso de que estén en algún sector. Bueno, además de este problema, otro de los inconvenientes es contar con los laboratorios que hacen las pruebas para detección de micotoxinas. ¿Sí? Hay pruebas específicas para la detección de micotoxinas que no todos los laboratorios tienen. Las técnicas que se utilizan, por nombrarles algunas, son la cromatografía, que se puede hacer en capa delgada, de gas o líquida, la espectrometría de masa, o se utiliza tecnología en base a anticuerpos monoclonales, por ejemplo, como otro método para confirmarla. Pero bueno, necesitamos contar con un laboratorio idóneo en este tema, y además esa dificultad de hacer el muestreo del alimento que consumieron los animales durante el problema. Generalmente cuando estalla el problema, el alimento ya pasó. Otra cosa que se puede hacer es establecer un diagnóstico presuntivo observando los granos con luz ultravioleta. Se observan los granos con luz ultravioleta negra y se puede llegar a detectar la presencia de colonias de hongos en los granos. ¿Qué pasa? Esto nos puede, sumado el contexto, sumado la observación de los signos, sumado un montón de cosas, analizadas un montón de cuestiones, puede llegar a hacernos pensar y a orientarnos más hacia un diagnóstico presuntivo. Lo que pasa es que no podemos confirmar la enfermedad, porque una cosa es que haya colonización de hongos y otra cosa es que esos hongos hayan generado micotoxinas. No necesariamente la presencia de hongos nos indica presencia de micotoxinas. Por supuesto que esas colonias sí tienen el potencial de generarlas, pero eso no nos permite tener un diagnóstico presuntivo.
¿sí? Para confirmar el diagnóstico requerimos pruebas específicas, como por ejemplo la cromatografía y todas esas que les enlisté hace un ratito. Bueno, sí podemos prevenir la micotoxicosis, ¿sí? ¿Cómo la prevenimos? Tratando de controlar todos los factores que puedan llegar a generar la proliferación micótica. Por ejemplo, dijimos que humedad en el grano mayor a 15% no puede favorecer la población de hongos, la reproducción de hongos. Entonces tratar de que la humedad del grano no sea superior al 12 al 14%. El peso del grano. ¿Por qué? Porque el hongo se desarrolla específicamente en el germen. Obviamente limpiar los hilos, limpiar los comederos, controlar insectos, roedores, el tiempo en el que almacenamos. Obviamente que un alimento estancado es más propenso a desarrollar hongos. Y el análisis de la micotoxina, que es esto que hablamos hace un ratito de tomar muestras representativas. En realidad, tomar muestras representativas no solo nos va a servir para el diagnóstico, sino que lo tenemos que hacer para prever un problema, ya tener la muestra del alimento que llegó tal día, tal partida, por las dudas, para que si estalla un problema nos comunicamos con el molino, ¿no? Otra de las cosas que se puede hacer en cuanto a la prevención de las micotoxicosis, se están empleando lo que se denomina desactivación. Se tratan de desactivar las micotoxinas. Digamos, los hongos sí se puede llegar a disminuir la carga por diferentes procesos, pero las micotoxinas son sustancias termoestables, entonces es más difícil desactivarlas. Pero en los molinos se suelen usar arcillas, por ejemplo, de zeolita, que lo que hacen es tener propiedades absorbentes y secuestran las micotoxinas, se aprovecha esa capacidad, ¿no? O también se pueden utilizar enzimas como esterasas, epoxidasas, que se utilizan antes de la cosecha, y lo que hacen es, esas enzimas desactivan de manera química las micotoxinas que pueden estar en los granos. También se han usado levaduras, bacterias que colaboran con esta desactivación. Y si no, hay métodos físicos, como por ejemplo la irradiación para inhibir el efecto de los mohos y la producción de micotoxinas por ende. Se hacen tratamientos térmicos, se pueden hacer extracción con disolventes, pero son ya métodos físicos que se pueden hacer en el alimento para que disminuya la carga de hongos. En algunos casos, como en el caso de las arcillas de zeolita, lo que hacen es secuestrar las micotoxinas. Son algunas de las estrategias que podemos utilizar a la hora de prevenir las micotoxicosis. Acá tenemos un ejemplo también para seguir con la idea esta de que se da en alimentos deteriorados, se pueden dar en granos. Ahí vemos maíz colonizado con hongos y porotos de soja también abajo, también colonizados.